Este sermón fue predicado el 26 de octubre de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, en una serie sobre el Decálogo, los 10 mandamientos, basados en Éxodo capítulo 20. La primera palabra: sin otros dioses. Hace una semana comenzamos a hablar de los 10 mandamientos. Aprendimos cuándo, a quién y por quién fueron dados. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos y la revelación de Dios? Hoy veremos la introducción a los 10 mandamientos y el primer mandamiento. Nos referimos al Decálogo como los 10 mandamientos, aunque un término más correcto sería 10 palabras. Así lo llama la Biblia. Éxodo capítulo 34 versículo 28 dice: y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Deuteronomio 4:13. Y él os dio a conocer su pacto, el cual os mandó guardar, las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Aunque hay 613 mandamientos en toda la ley, Dios destacó estos 10, son el resumen de la ley. Pero el Decálogo no se compone solo de mandatos y prohibiciones. Haz esto, no hagas aquello. Dios también explica los mandamientos, por ejemplo, sobre honrar a los padres, sobre el Shabbat, así como debemos comunicarnos con los hijos. Le decimos: no mientan, pero también les explicamos por qué no deben mentir. Y la razón no es la tradición, las reglas de esta casa, la ética, porque eso no está bien. La razón es el vínculo con Cristo, el deseo de obediencia amorosa a Jesús. El Decálogo en sí se puede dividir en 2 partes: nuestras obligaciones con Dios y nuestras obligaciones con el prójimo. Tenemos 4 de las primeras y 6 de la segunda. Los mandamientos para Dios aparecen al principio. Esto es importante porque nos dice quién debe ser el primero en nuestras vidas. Comenzamos con el Decálogo con Dios, y el amor a Dios es la fuente del amor al prójimo. Por lo tanto, nuestras obligaciones con el prójimo vienen después de nuestras obligaciones con Dios. La forma en que tratamos a nuestro prójimo suele ser un síntoma de cómo tratamos a Dios. El Decálogo comienza con el preámbulo: y el Señor habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20 del 1 al 2. Una introducción, aunque a menudo olvidamos que su existencia es muy importante porque nos revela el contexto de los 10 mandamientos. Antes de que Dios nos diga qué manda y qué prohíbe, nos consuela con la seguridad de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Dios dice primero: oh Israel, te saqué de la esclavitud, y luego te di los mandamientos. Esta es una imagen de cómo Dios obra en nuestras vidas. Dios primero nos saca de la esclavitud del pecado, y luego nos dice cómo vivir una nueva vida. Así que no fue por la obediencia a los mandamientos que Israel fue liberado de Egipto. Ocurrió por la gracia de Dios. Dios luchó por su pueblo. Los israelitas deben confiar en Él. Debían ungir los postes de las puertas con la sangre del Cordero, una imagen de la obra de Jesús, para que Dios salvara sus casas de la muerte de los primogénitos. Y más tarde, cuando Dios los liberó y los guió a través de la agua, Él le dijo a Israel cómo vivir, cómo actuar como un pueblo libre, para que no volvieran al yugo de la esclavitud. Los mandamientos constituyen la constitución del pacto entre Dios y su pueblo, una declaración de libertad, no de esclavitud. Dios se las dio a su pueblo, entre otras cosas, para que Israel no volviera a los pecados y a la esclavitud de Egipto. Fíjense en lo diferente que es esto de cómo los incrédulos ven los 10 mandamientos hoy en día. Dicen: es un yugo de esclavitud y opresión, de limitaciones.
Si creen esto y desean la libertad tal como la entienden, entonces comienzan a ignorar cada mandamiento de los 10 mandamientos y verán cómo terminan. No me refiero solo al infierno, me refiero a esta vida aquí en la tierra. Terminarán siendo esclavos de deseos insatisfechos, esclavitudes, lujurias, codicias, adicciones, etc. Incluso algunos cristianos creen que los 10 mandamientos no se aplican a las personas salvadas porque estamos bajo la gracia. Dicen que los 10 mandamientos son para esclavos, no para hijos. Pero una vez más, Dios no dio los 10 mandamientos a esclavos, se los dio a personas libres después de guiar a Israel hacia la libertad. Los 10 mandamientos tenían como objetivo enseñarles a vivir como personas libres en sus relaciones individuales con Dios y con los demás, pero también en la dimensión social y comunitaria. En el prólogo, Dios dice: yo soy el Señor tu Dios. Dios no dijo de cada nación: yo soy tu Dios. Es un privilegio único poder llamar al Creador del cosmos mi Dios. En segundo lugar, mira, oh Israel, lo que ha hecho por ti. Te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. Eres esclavo. Estabas oprimido, pero te liberé y te llamé a la libertad. Estas dos verdades deberían guiarnos al reflexionar sobre los 10 mandamientos. 1. ¿Quién es Dios? 2. Lo que ha hecho por nosotros. Los mandamientos que siguen a la introducción hablan de lo que se desprende de que el Creador sea nuestro Dios y nos libere de la esclavitud del pecado. El orden es crucial aquí. Dios primero nos dice lo que ha hecho por nosotros, luego nos informa cómo debemos vivir a la luz de esto. Primero tenemos la iniciativa de Dios, la liberación, el perdón por medio de la fe y los privilegios que Él nos otorga. Luego vienen nuestras obligaciones. Esta es también la naturaleza del Evangelio. Es la buena nueva de lo que Dios ha hecho por la humanidad en Cristo. El Evangelio es el indicativo afirmando que Cristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Luego resucitó de entre los muertos, venciendo el poder del pecado y la muerte, y partió al Padre, desde donde reina en el cielo y en la tierra, y desde donde volverá. Todas las oraciones son declarativas. Sin embargo, nuestra fe y nuestro comportamiento debe ser una reacción a lo que ocurrió en la cruz, no una forma de ganarnos el favor de Dios. Y este es el papel de los 10 mandamientos para los cristianos. Sí, su primera función es servir de espejo, donde uno se mira y se ve su pecado. Aquí tenemos una segunda función. La ley nos conduce a Cristo. Es una señal que muestra que la salvación no está en nosotros, en la ley, sino en el Hijo de Dios. La ley nos condena, no nos salva. El prólogo de los 10 mandamientos nos lo recuerda, ya que antes de escuchar los mandamientos, anuncia la gracia de Dios. Pasemos al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al principio, Dios nos dice que no debemos equiparar las deidades de otras religiones, otras creencias con Él. Ejemplo, una conversación con Kassid Stawesky sobre la canción Onis. Después del concierto, el primer mandamiento nos habla de la adoración exclusiva a Dios. No servirás a dos señores. No podemos equiparar todas las religiones por corrección política o por afán de ser amables. No podemos decir que los dioses de las religiones no cristianas sean los mismos dioses que el único Dios, solo que con nombres diferentes: Krishna, Vishnu, Shiva y Alá. No son los nombres diferentes para el Dios revelado en la Biblia. Solía creer que todas las religiones hablaban del mismo Dios. La diferencia radica en que se revelaba en diferentes momentos, en diferentes lugares y a diferentes personas. Así como hoy hablo con Yola y me llama esposo, esta tarde hablo con mis hijos y me llaman papá. En una tribuna hablo en un lugar diferente a casa y me llaman pastor.
y luego visito a uno de ustedes y me llaman Pablo. Y fundamentalmente diferentes lugares, diferentes momentos, diferentes nombres, pero la misma persona. Sin embargo, esto no ilustra bien las diferencias entre religiones. El punto clave es que incluso si alguien me llama Pablo, papá, pastor o esposo, no describirán mis características de forma contradictoria. No se dará el caso de que uno no me describa como hombre y otro como mujer. Uno dirá que soy rubio, el otro casi calvo. Uno dirá que estoy casado y el otro que soy soltero. Y así es precisamente con las descripciones de diferentes religiones y dioses. Uno tiene un hijo, otro lo considera una blasfemia. Uno lleva el alma al cielo y al infierno después de la muerte, mientras que otro lo encarna en otro cuerpo mediante el ciclo de la reencarnación. Uno dice que somos salvos por la gracia mediante la fe en el Hijo de Dios, otro por seguir los principios de una religión determinada. Uno dice que la muerte entró en el mundo con la caída de Adán y Eva, otro dice que el hombre fue un ser mortal desde el principio. Uno es 3 personas, el otro es una sola persona. Hay que esforzarse muchísimo para evitar estas contradicciones. Por eso en las Sagradas Escrituras Dios dice, no hay otros dioses. Debes decidir si confías en el Dios único o lo colocas junto a otras creencias y religiones. Por lo tanto, el mensaje fundamental de las Sagradas Escrituras es que no hay otro Dios aparte del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Por Él somos creados, en Él vivimos y nos movemos. En Él está la vida y la luz. Dado que hoy el Evangelio llega a los confines del mundo, no necesitamos advertirles sobre Marduk, Perún, Zeus o Baal. En nuestro país es bastante raro encontrar personas que quebranten el mandamiento adorando a un dios ajeno de otra religión. Pero los dioses existen en nuestros corazones, en formas más sutiles que Baal. Por ejemplo, como el entretenimiento, el dinero, la popularidad, o cosas sin las que no podemos vivir, en las que no podemos evitar pensar, como los teléfonos inteligentes. Por supuesto, no encendemos velas a esos dioses en medio de la capilla, ni les construimos altares a pesar de ello. Existen diversas formas de homenaje, devoción y dedicación reflexiva. Este mandamiento no solo nos dice que evitemos los dioses falsos, nos dice que los evitemos porque estamos conectados con el Dios verdadero. Así como no debemos permitir que otras personas entren en el hecho matrimonial, no debemos permitir que la devoción o adoración por nadie en que no sea el Dios Trino entre en nuestros corazones. Así que la amenaza para tu observancia de este mandamiento hoy no es Alá, Zeus, Shiva ni Poseidón. No existe tal persona. Ellos no son las amenazas para nosotros. La amenaza es nuestro corazón, que prioriza algo más a alguien distinto al único Dios. Nunca nos volvamos tan sabios, educados o talentosos en nuestras mentes que sintamos que amar a Jesús es para alguien menos educado que nosotros. Nunca nos dejemos arrastrar a una situación en la que digamos la fe era buena para la gente sencilla de la antigüedad, pero yo vivo en la era de las computadoras e internet. Además tengo una educación superior y sé cómo funciona todo. Amemos a Dios, amemos al Hijo, amemos al Espíritu, amemos la adoración, amemos la participación en la mesa del Señor, amemos a su pueblo, odiemos el pecado. Ni siquiera pensemos en que podamos ser tan gentiles, tan geniales como para estar por encima de estas cosas. Pero el primer mandamiento se aplica no solo a las deidades, sino también a las autoridades terrenales que se proclaman mesías y tratan a las personas como si fueran suyas. Recordemos que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de un solo amo, el faraón, para que él, Dios, fuera su nuevo Señor y Rey. A lo largo de la historia de la Iglesia, el cristianismo bíblico siempre se ha opuesto a toda forma de
deificación y absolutización del Estado y del poder terrenal. Un Estado que rechaza la autoridad de Dios sobre sí mismo se convierte en un tirano y usurpador de los atributos de Dios, es decir, la autoridad suprema sobre todo, controlando casi todos los aspectos de nuestra vida. Esto es lo que sucede en las sociedades que luchan contra el cristianismo. ¿Por qué luchan? Porque los cristianos proclaman: hay un Dios por encima del emperador, hay un Dios por encima del gobierno, el primer ministro, del rey, del presidente, y todos deberían arrodillarse ante él. Pero esta misma deificación idólatra puede aplicarse a la iglesia. No es la iglesia la infalible, sino Dios. No es la iglesia la que declara que es la palabra de Dios, sino Dios quien declara qué comunidad es la iglesia. No es la palabra de la iglesia la que es decisiva, sino la de Dios. No es la iglesia la que salva, sino Dios. Creemos en la Santísima Trinidad, la autoridad de las Sagradas Escrituras, la divinidad de Jesús y el domingo como día del Señor. No porque la iglesia lo haya decidido, sino porque Dios lo ha dicho en su palabra. La pregunta es: ¿quién tiene la última palabra cuando las autoridades terrenales establecidas por Dios, el Estado, la iglesia, la familia, lo expresan opiniones diferentes de las Sagradas Escrituras? Es fácil declarar: no tengo otros dioses, pero confías únicamente en la palabra del único Dios y tienes el valor de declarar: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Josué 24, el 23 al 24 dice: Él respondió: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces el pueblo dijo a Josué: serviremos al Señor Dios y obedeceremos su voz. Quiten los dioses que adoraban antes de su conversión. La obediencia al primer mandamiento significa, entre otras cosas, adorarle exclusivamente a Jesús como el único mediador ante Dios, el único camino hacia Dios, el único Salvador. Jesús es Dios y posee los atributos que el Antiguo Testamento le atribuyen al único Salvador, el Alfa y la Omega, el Juez, el Señor, el único Pastor. Por lo tanto, adorar exclusivamente al único Dios es adorar exclusivamente a Jesús. Juan 14:6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No puedes ser cristiano si crees en Jesús más Alá, Jesús más la energía cósmica, Jesús más nuestros méritos, Jesús más la membresía de la iglesia que salva, Jesús más otras religiones. Por lo tanto, no digo confía en Jesús y ábrete a otro tipo de espiritualidad. No digo confía solo en Jesús, sino que amo a mi esposa y amo a otra mujer por igual. Significa que la estoy engañando. No engañes a Jesús. No quebrantes el primer mandamiento. Recuerda esto: no hay otros dioses. Amén.